Dice que esto se enreda porque esto es circunstancial. O sea, si yo un día estoy angustiado, mi capacidad de mi interpretación cambia a si yo un día estoy alegre, o si yo un día estoy con miedo, o si yo un día estoy aburrido y con rabia. O sea, el fenómeno interpretativo es un rollo, porque siempre estoy interpretando. ¿Y qué interpreto? Interpreto lo que yo en ese momento a mí me está pasando. Si yo estoy triste, interpreto distinto a si estoy alegre. Si yo estoy bravo, interpreto distinto a si yo estoy de buen genio. Si yo estoy angustiado, interpreto distinto a si yo estoy tranquilo. El fenómeno interpretativo es algo inherente a tener neocorteza cerebral y nosotros no lo paramos. Porque uno podría decir, ah, bueno, entonces deje de interpretar. No, es que no se puede dejar de interpretar. Nosotros siempre estamos generando procesos interpretativos. Y lo que digo y lo que interpretas, a mí me encanta ponerlo así. Esto es una sugerencia mía. Por definición es diferente. Yo por default, siempre en la práctica del escuchar, yo asumo que lo que tú dices y lo que yo interpreto es distinto. ¿Y a qué me lleva eso entonces? A tener que validar y conversar contigo. ¿Qué hace un buen escucha? Un buen escuchador, ¿qué hace? Un buen escucha, ¿qué hace? No es solo, a ver, voy a decir otra cosa. Es que hay que ser asertivo en lo que digo. Yo la verdad, y lo he tratado de hacer muchas veces, ¿qué más asertivo puedo decir? No hablo hace 3 días con Andrea, estoy triste y preocupado. ¿Hay alguna manera más clara de decir eso? Andrea, 3 días, triste y preocupado. ¿Cómo se dice más claro? Eso está claro. El problema no es lo que yo digo, el problema es lo que tú interpretas. Porque el mensaje que yo digo, así yo lo diga bien, yo no puedo asumir que el otro lo está interpretando como yo quiero que lo interprete. Ese es el truco de la práctica del escuchar. Nos han puesto un énfasis muy grande en decir bien las cosas, en ser asertivo. Tú puedes ser lo asertivo que tú quieras, pero tú nunca sabrás qué es lo que el otro está interpretando. A menos de que, ¿qué? De que aquí se genere un espacio conversacional, una conversación. Si yo me quedo solo con que yo las cosas las digo asertivamente y yo soy muy claro, puede ser tan claro como quieras, tú nunca sabrás qué está interpretando el otro. Y por eso pasan cosas como, pues que yo fui claro, sí, pero es que yo entendí otra cosa. Pero es que tú no hiciste lo que yo te dije, es que yo entendí otra cosa distinta. Pero yo fui clarísimo, es que no importa lo claro que tú seas. ¿Qué es lo importante? La interpretación que está haciendo el otro. El fenómeno conversacional ocurre, la conversación humana, la comunicación humana, ocurre en una dinámica donde alguien dice algo y el otro interpreta algo. Y los dos temas son independientes, no están ligados. Yo tengo que ligarlos porque de lo contrario no tengo ni idea de lo que interpretaste y por lo tanto no tengo ni idea de lo que vas a hacer. Un ser humano no hace lo que yo le digo. Un ser humano hace lo que él interpreta, lo que él entendió, no lo que yo le dije. Y por definición, lo que yo digo generalmente no es lo que el otro interpreta. Juan Antonio, señor. Felipe, tenía la pregunta con eso que dice si existen técnicas o algo para uno mejorar ese tema de la interpretación. Es decir, para poder hacer esa práctica como debe ser, Sí. ¿hay una orientación, alguna recomendación para hacerlo? Juan, no, y te voy a decir por qué. Y también te voy a decir lo que interpreto de tu pregunta, que está muy chévere. Porque al final no hay ni buenas ni malas interpretaciones. Hay interpretaciones. Cada uno interpreta lo que interpreta. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, Juan Felipe, en el lado en donde yo esté, si emisor o receptor, yo tengo que asegurarme como emisor que cuando te digo algo a ti, tú estés interpretando lo mismo que yo te estoy queriendo decir. Esa es la primera, pero también la voy a poner desde la otra perspectiva. Yo como receptor, cuando tú me dices algo, yo tengo que asegurarme como receptor que mi interpretación es lo mismo que tú me quisiste decir. En cualquiera de los dos aspectos, yo tengo una responsabilidad en el fenómeno de la comunicación humana.
en cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque no existe técnica, porque no hay buena o mala interpretación. Hay interpretaciones. ¿Dónde está la técnica? En aprender a conversar. En decirte yo a ti, Juan, lo que me estás queriendo decir es esto. No, no es eso, es esto. Ok, pero nosotros esa práctica no la tenemos. De hecho, esa práctica a veces da pena, da vergüenza. María, esa práctica a veces es súper invasiva, lo que decías ahorita. Cuéntame qué entendiste. ¿Cómo así? ¿Es que yo soy bobo o qué? Es que yo ya entendí, ¿por qué le tengo que repetir? No, espere, no es de bobo. No interprete que le estoy diciendo bobo. Lo que le quiero decir es que estoy asegurando que lo que yo dije y lo que tú interpretaste es lo mismo y por lo tanto la acción definida, el acuerdo definido va a ser lo mismo. En esto, ya te doy la palabra, Andrés, en esto, aquí hay dos elementos. Yo aquí estoy siendo muy organizacional. Una buena comunicación supone, una buena conversación, un buen fenómeno del escuchar, supone que entendimos para hacer y por lo tanto lograr lo que queremos. Un mal fenómeno del escuchar genera reprocesos, tú haces lo que no toca, yo hago lo que no toca, generamos alargue en ciertas cosas. En la dinámica humana por fuera esto es fundamental también. No lo vean solo en temas de acción, en temas de pareja. Lo que tú interpretas y lo que yo estoy interpretando es distinto. Si no compartimos un espacio interpretativo parecido, tarde o temprano vamos a tener dificultad en la relación. Es para los dos lados. Esto es también relacional, pero también funcional. Para los dos lados es importante. Andrés, creo que tiene la mano arriba, señor. Sí, Juan Felipe, muy chévere el tema que tocas porque, y bueno, te quería de pronto pedir alguna recomendación para uno abrir como esos espacios de conversación cuando uno da un direccionamiento. Yo acostumbro, de pronto cuando doy un direccionamiento a mi equipo, a decirle, a utilizar palabras como entendiste, tiene algunas preguntas o comprendiste la información que te di, pero ellos lo toman como que, algunos uno nota la cara que lo toman como que "Hey, este man piensa que yo soy bruto, que no entiendo". Entonces, sí, sí, como, ¿qué recomiendas o palabras claves para abrir esos espacios de conversación? Para Andrés, uno pues cerciorarse que ellos sí, sí comprendieron, interpretaron bien el direccionamiento que uno les quiere como dar. buenísima pregunta, Andrés, y creo que lo acabas de poner perfecto. ¿Qué no recomiendo? Que en la práctica, ¿qué está muy mal? ¿Entendieron? Nadie te va a decir que no. Todo el mundo va a ser así. Es más, no solo van a decir que sí, hay gente que dice, y este personaje cree que es que yo soy bruto y no entiendo. Porque aquí el tema, ¿cuál es, Andrés? Lo que yo, desde el liderazgo, desde el ejercicio del liderazgo, me tengo que asegurar es detonar la conversación. Esto no es un checklist, esto no es entendiste o no entendiste. Yo tengo que asegurarme de que Andrea interpretó lo que yo necesito y yo eso solo lo puedo hacer si converso con Andrea de lo que ella interpretó. No preguntarle, Andrea, ¿entendiste? Andrea, ¿interpretaste bien? Sí, señor, interpreté bien. Ahí se terminó la conversación. La pregunta es, André, cuéntame una cosa. Quiero saber qué entendiste y qué interpretaste. Y eso detona una conversación. Pucha, esa práctica entonces es demorada, sí, pero es súper eficiente porque haciendo bien eso voy a evitar los problemas después de reprocesos de lo que no hice en su momento. La conversación humana no es chequear si entendiste o no, porque todo el mundo te va a decir si entendí. Aquí la práctica es, cuéntame qué interpretaste y quiero asegurarme de que estamos en la misma página. No, yo sí entendí, yo sé que sí entendiste, pero quiero saber qué fue lo que entendiste. No porque no sepas, porque, porque el líder sabe que decir e interpretar, por definición, no son lo mismo. Es que yo digo muy bien, me he hecho muchos cursitos de comunicación asertiva. Felicitaciones y sigue diciendo bien. Y el otro interpreta lo que el otro interpreta y lo que a él se le ocurre interpretar. ¿A ustedes les ha pasado manejando gente? Hay unas cosas que, ¿a qué horas dijimos eso? Eso fue lo que él escuchó. Y tú no le puedes decir a alguien, escuchaste mal. No, él no escuchó mal. Eso fue lo que él interpretó. Así de loco es.
Cuando uno le abre los ojos a alguien, es que me dijiste que yo era un tarao. Yo nunca te dije, sí me lo dijiste. Ustedes saben esa conversación en dónde termina, en nada. En sí y en no. Yo sí dije, yo no dije. Esa conversación no sirve para nada. Es más, se pierde mucho tiempo ahí. Eso fue lo que él escuchó. Yo no lo dije, pero él sí lo escuchó. Y aquí aparece una frase que a mí me parece que es magistral. Yo digo lo que digo y tú escuchas lo que escuchas. Si yo entiendo esa frase, yo me hago cargo de unir el mundo del decir y del escuchar. Voy a volver a repetir. Yo digo lo que digo y tú escuchas lo que escuchas. O sea, están desligados. ¿Qué hace un líder en este fenómeno? Unirlos, asegurarme que lo que yo dije y lo que tú interpretaste están en la misma página. Y para eso hay que abrir la conversación. No es un checklist, no se genera en una lista de chequeo. Súper, Y es muchas una... gracias. Sí, sí, Andrés, ¿sí tiene sentido? Sí, sí, claro que sí, Juan Felipe, muchas gracias. Esa pregunta cerrada en eso, generalmente la respuesta es yo sí entendí. O la mala cara de alguien de que le estás diciendo que no entiende. Entonces yo esa pregunta no la hago. Esa pregunta yo la cambio. Y es, cuéntame qué, ojo, y ni siquiera ponerle en él, ponerme a mí. Yo no sé si yo me estoy haciendo explicar bien. Por eso necesito asegurar que lo que tú interpretas y lo que yo estoy diciendo está en la misma página. Y, oh sorpresa, cuando yo hago eso, voy a decir un dato, el 70% de las veces me doy cuenta que no estamos en páginas iguales, estamos en páginas distintas. Vane, señorita. Juanfe, yo creo que ahí se venía a la cabeza como esa diferencia cuando uno dice como sí me entendiste, así me hice entender y me devuelvo un poco como el tema de protagonista y víctima en el que me pongo en protagonista, o sea, no es el otro el que no entiende, sino como tú te haces entender, me vuelvo protagonista, no pongo los resultados en el otro esperando que, pero es que yo le dije que lo hiciera de esa forma, sino que me hago protagonista. Me encanta que lo asocies con la práctica anterior y ahí yo quisiera agregar una cosa, Vane. No hay bien entendimiento o mal entendimiento. No hay buena interpretación o mala interpretación. Eso no existe. Existe interpretaciones. Punto. Es que interpretaste mal. No, yo interpreté lo que interpreté. Entonces, ayudémonos de lado y lado, emisor y receptor, a generar el encuentro para que la interpretación sea lo que necesitamos. Y eso depende de una corresponsabilidad de lado y lado. Ahí es donde estamos siendo protagonistas. Yo no me ofendo porque me preguntes qué entendí, ¿no? Gracias por decírmelo, porque cuando yo te lo digo estoy asegurando que tu interpretación y mi decir estén en la misma página. Gracias, eso es lo que tenemos que cambiar ahí. Una cultura donde cuando yo te pregunto qué entendiste, tú no te pongas brava, o qué interpretaste, tú no te deliques porque te estoy diciendo bruta. No te estoy diciendo bruta ni bruto, yo simplemente estoy validando que la información es la misma, que estamos entendiendo en la misma página lo mismo para poder generar la acción que necesitamos y entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros, Vanessa, que es muy chévere esto, afilamos el fenómeno del escuchar, pasan muchas cosas. Pasan dos que son muy chéveres. Una, la capacidad operativa de un sistema crece. El sistema tiene mayor capacidad de hacer, reprocesa menos, se equivoca menos, gasta menos energía. Esa es la primera. Y la segunda, que para mí es más importante, porque sostiene la primera, es que las relaciones humanas crecen. No hay nada más rico en la vida que sentirse escuchado. No hay nada más rico en la vida que sentirse que el otro y tú, los dos, encajan, hacen clic, como que se acoplan. Claro, ¿por qué? Porque lo que interpretamos y lo que me dices y lo que te digo encaja, pero eso no pasa en el aire, eso pasa porque lo valido. Ahora, ¿qué permite un fenómeno? Este fenómeno, ¿qué lo permite? ¿Qué lo habilita? ¿Qué lo habilita? La presencia, estar presente. Si usted no está presente, escuchar es muy difícil, porque estar presente es estar conectado con mi interpretación. Oscar, lo que me estás diciendo es esto. ¿Esto es lo que tú me estás queriendo decir? No, Juan, eso no fue lo que yo te quise decir. Lo que te quise decir fue esto. Listo, yo entendí esto.
Y eso solo lo logro si estoy atento, si estoy presente, si estoy atento. Si no se me pasa, si yo estoy en el WhatsApp y Pau me está diciendo algo, se me pasó. Pero después salgo y ahí digo, uy, Pau, ¿qué fue lo que me quiso decir? Entonces vuelvo, Pau, ¿qué fue lo que me quisiste decir? A ver, 20 veces eso, y eso nos pasa todos los días. ¿Por qué? Porque no estamos presentes. La presencia tiene que ver, es un habilitador del fenómeno del escuchar. Por eso es que estar presente es clave, porque estar presente agudiza el fenómeno del escucha. ¿Qué más habilita el fenómeno del escuchar? Abro esa, ¿qué más creen que habilita? Hay habilitadores del escuchar. La presencia es uno. ¿Qué otro se les ocurre? Rosa, señorita, ¿cuál se te ocurre a ti? Pues, Juan Felipe, en temas comerciales hay algo que utilizamos casi que con frecuencia y es el parafraseo. Obviamente, pues en el momento de negociar con un cliente es súper importante aclarar muy bien qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que yo le puedo ofrecer y cuál es ese punto medio de negociación. Y sirve mucho hacer ese parafraseo para realmente aterrizar que ambas partes estemos sintonizados en lo mismo que estamos hablando. Perfecto, Rosa. Me encanta porque el parafraseo es una técnica. Está bien, esa es una y funciona perfecto. Bienvenida a esa técnica. Yo, por ejemplo, no parafraseo mucho. Yo, porque mi técnica más que parafrasear es decir, oiga, lo que yo estoy escuchando es esto. ¿Sí o no? Ahora no puedo decir, eso es parafrasear. Perfecto, eso es una muy buena técnica que lo que me estás diciendo es, lo que pretende esa técnica, lo que cuida la razón de ser es que estemos en la misma página y que estemos entendiendo lo mismo para hacer un acuerdo comercial y después no tengamos problemas en un proceso de contratación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Clarísimo. ¿Qué más habilita esto? Es que esto es chévere verlo. Aquí hay dos elementos que tienen que ver todo con el acto del liderazgo. Uno, estar presente. ¿Qué más? Vane, ¿qué otro? Vanessa y Paola. La corporalidad. El cuerpo. Es una nota también. El cuerpo. Miren, aquí se nos empieza a enredar esto de una manera brutal. El fenómeno del escuchar no solo es el oír. ¿Ya? Yo también escucho, yo también interpreto tu cuerpo. ¿Cómo así? Sí. Yo también interpreto tu cuerpo. El cuerpo del otro me dice cosas a mí. Cuando yo veo una persona así, yo interpreto cosas. Cuando yo veo una persona así, yo interpreto cosas. No es la verdad, interpreto, que es distinto. Yo una vez cometí una primiparada chiquito. A mí una vez me dijeron que las personas que estaban cruzadas de piernas y cruzadas de brazos estaban cerradas. Y yo me comí ese cuento como una verdad absoluta. Entonces yo una vez llegué a dictar un taller a una junta directiva, unos señores súper importantes, y había un señor de edad así, y yo, ¡pim! Este señor está cerrado, este señor está cerrado. Y fuera de eso el señor era como medio insoportable, mis interpretaciones. Ah, y un momento el señor me dijo una cosa y a mí se me salió el penagos botero y le dije, pero, a ver, usted ha estado cerrado todo el día. ¿Cerrado de qué? Y le dije, pues cerrado. Yo no estaba cerrado, yo tengo frío. Ahora, el señor obviamente lo perdí por el resto de la vida. El señor conmigo no, obviamente. Ahora, ¿por qué? Porque mi interpretación no es la verdad. Entonces, el cuerpo me dice cosas y otro elemento fundamental es que mis interpretaciones no son la verdad. Son mis interpretaciones, pero no son la verdad. Cuando a mí se me olvida esto, cometo unos errores violentos, porque asumo verdad, mis interpretaciones, no, son tus interpretaciones. Entonces, ¿qué hago? Validarla con el otro. Y el señor me dijo, no, yo tenía frío, ustedes no saben. Yo decía, Dios mío, qué vergüenza. Pues fue una primiparada. ¿Por qué? Porque yo interpreté lo que me habían dicho como una verdad absoluta. Son mis interpretaciones. Cuerpo, escuchamos el cuerpo. Eso es clave, el cuerpo nos dice cosas, no son verdades, pero nos dicen cosas. Pero hay una más, Vanessa, más compleja todavía. Nosotros escuchamos lo que dices, yo también escucho tu cuerpo, interpreto tu cuerpo y también interpretamos las emociones.
¿Cómo así? Sí. Mi amor, ¿estás brava? No, yo no estoy brava. Sí, yo te veo brava. No, yo no estoy brava. No, sí, pero sí estás brava. Es que te veo molesto. No, yo no estoy molesto. No, yo sí te veo molesto. ¿Eso de dónde sale? Nosotros también interpretamos el mundo emotivo. Las emociones también nos dicen cosas. No solo la cara y no solo lo que me dices. Las emociones. Y eso nos pasa en el trabajo. El jefe llegó bravo. ¿Quién dijo? Él no ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. Y mi interpretación, por algo o porque vi o porque sentí algo en lo emocional, interpreto que está pasando tal cosa. Entonces yo tengo que estar atento a que el mundo de la interpretación no solo proviene de las palabras, también proviene del cuerpo y también proviene del ámbito emocional. Y por eso este es un tema tan complejo y tan difícil. Paola y Oscar. Y María Constanza también Y tiene la manito levantada. María también, también la vi, perdón, también la vi. También, y voy para allá. Paola, Oscar y María. No, tiene que ver con lo que estaba diciendo Vane, también con el cuerpo y digamos que en programación neurolingüística lo enseñan mucho cuando uno empieza, pues como estar muy atento en una conversación o en una negociación, cuando la otra persona empieza a hacer cosas que uno está haciendo, por ejemplo, los dos tienen la misma pierna cruzada o los dos están apoyando la mano, ahí como que se acompasa con el cuerpo esa comunicación y quiere decir también que hay esa ya conexión con el otro, ¿cierto? Cuando los movimientos empiezan a ser similares entre los dos se rascan, o sea, como cuando hay ese tipo de cosas, está viendo una escucha activa también. Totalmente. Y eso, Paola, tiene una explicación que se llama el fenómeno de la resonancia límbica. Vamos a ver si en algún momento lo vamos a ver. Y es un tema que desde el liderazgo es una nota verlo, porque la resonancia límbica tiene que ver con el ámbito emotivo, de emociones. Hoy en día, desde mi perspectiva, un líder tiene que aprender, no debe, tiene. El mundo emocional no le puede quedar grande. El mundo emocional ya no es un mundo sentimental de besos y abrazos, ¿no? El fenómeno emotivo es un fenómeno central en el fenómeno del liderazgo y hay que tener elementos para verlo y para comprenderlo y para poder entender qué quiere decir eso. Totalmente de acuerdo, eso pasa, eso hay que verlo y tiene que ver con el fenómeno emocional y con el fenómeno corporal, los dos temas. Pau, gracias. Oscar y María, que veo la manito, pero no veo quién, y por aquí también hay otra mano levantada de Juan Antonio. Oscar, María Constanza y Juan Antonio. Bueno, yo diría que también en la escucha, cuando tú escuchas y estás en esa disposición, generas confianza, que eso es muy importante. Totalmente. Generas confianza y también le das, dicho súper claro para tu interlocutor, que lo respetas también y lo vas a entender. Hay un fenómeno aquí que se llama la validación o legitimación. Yo tengo que validar y legitimar al otro. Si yo estoy hablando, conversando contigo y en mi escuchar, lo que tú dices o las interpretaciones que tú haces, para mí son estúpidas, son carentes de altura intelectual o lo que fuera, te perdí, ahí ya no hay conexión. Y eso el otro lo siente y lo sentimos muy fácil. Es muy fácil. Tú no me tienes que explicar a mí un desplante tuyo cuando eso lo sentimos los seres humanos. Validar al otro. El otro puede ser el que sea, pero su interpretación es distinta a la mía. ¿Y quién soy yo para decir que su interpretación está mal y la mía está bien? ¿De dónde nace ese nivel de ego y ese nivel de petulancia y ese nivel de arrogancia de que en la vida las interpretaciones correctas, o si no interpretaste lo mismo que yo, entonces tú eres como medio bobo y yo sí soy el inteligente? Matamos el tema, desde ahí no hay lugar a generar conexión ni conversación y por eso la validación del otro es clave. Clave, yo te valido. Ahora, entendiste algo distinto a lo que te quería decir. Como protagonista, ¿qué hago, Vane? El problema es mío. Yo tengo que mirar cómo hago que tú me entiendas lo que yo te quiero decir. El problema no es únicamente lo que el otro interpreta, también tiene que ver cómo yo estoy haciéndome entender e interpretar. Muy buen punto ese, Oscar. El fenómeno de la confianza se deriva del fenómeno de la escucha. Son como primos hermanos bien cercanos el escuchar y el confiar. Van de la mano. Totalmente de acuerdo. María Constanza, señorita. No, es que quería complementar que pues como para ese ejercicio de escucha como activa o efectiva, también como liberarse de prejuicios que pueden como viciar la interpretación del mensaje. Si uno ya viene como cargado de prejuicios cuando se le acercan o cuando va a entablar una conversación. Sí,
María, sí, y ahí hay un problema grandísimo. Y es que eso es súper intelectual y no es tan fácil hacerlo. Cuando yo tengo un prejuicio, por más que yo diga no quiero tenerlo, el prejuicio que yo tengo de ti ya viene instalado. La pregunta es ¿qué hago? Y eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, porque hay maneras de hacer cosas. Lo que se ha comprobado con esto es que el hecho de decirme no tenga prejuicios no hace que a mí se me quiten los prejuicios. No pasa de esa manera. Yo tengo prejuicios. La pregunta es ¿qué hago yo con los prejuicios? Porque en el deber ser no debería tenerlos, pero si los tengo, ¿qué hago con ellos? Quítatelos. No funciona. Es que no se apagan. ¿Por qué? Porque yo no puedo apagar la neocorteza cerebral, que es donde se generan los prejuicios o los juicios. Entonces, ¿qué hago con eso? Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y es un súper punto el que estás poniendo, porque desde ahí también se matiza, se colorea la conversación, el escuchar que yo tengo con el otro. Mis prejuicios, mis juicios generan un tipo de interpretación. Claro que sí. ¿Qué hago con eso? Podemos aprender, hay cosas para aprender ahí. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Listo? Gracias, María. Súper buen punto. Juan, señor. Sí, Juan, tenía una inquietud, pues de cara al ejercicio está claro, pero creo, a ver, digamos que se me viene a la mente que en el ambiente actual, que hay mucha virtualidad, que estamos conectados a través de equipos, donde uno no ve al interlocutor, donde no ve a la otra persona, ¿cómo puede uno ahí, digamos, que afianzar o hacer, digamos, el ejercicio a través de todos estos canales que hoy existen? Qué buen punto. Uy, Juan, acabas de poner para mí el dedo en la llaga violento. Y aquí lo voy a... Yo no tengo la respuesta exacta de esto. Te voy a decir dos cosas que a mí me pasan. Nosotros somos mamíferos. Nosotros no somos cocodrilos. Cuando el cocodrilo nace, Juan, sale del huevo, eclosiona, viene listo. Él ya viene listo. Él no necesita absolutamente de nadie para poder sobrevivir. Entra al agua y ya sabe nadar. ¿Dónde? Ya tuvo clases de natación y ya sabe cazar. Y es más, cuando nace del huevo, si la mamá está por ahí y la señora tiene hambre, lo come. Y la señora no tiene ningún remordimiento después de la comida al cocodrilito. Ahí no hay conexión. Evolutivamente, el mamífero, cuando el ternero nace, la mamá vaca hace tres cosas. Lo limpia, le da alimentación y lo protege. Y si cualquiera de esas tres cosas no pasan, se muere, biológicamente hablando. Eso requirió 7 millones de años de evolución, generar un cerebro que se llama el cerebro límbico, que es el cerebro donde está la conexión entre los mamíferos, donde está el fenómeno de las emociones. Eso lo vamos a ver y nos vamos a meter ahí. Nosotros, la virtualidad es espectacular, genera unas eficiencias espectaculares y no todo puede ser virtual, Juan. Nosotros somos animales de manada, nosotros somos animales de estar. Esto no es un tema romántico. De hecho, yo no soy romántico en esto, soy súper funcional. Si yo quiero tener buenos equipos, yo tengo que estar presente con los equipos. No todo puede ser virtual. Y fuera de eso, hoy se los agradezco del alma a todos, de verdad. Las cámaras están prendidas. ¿Qué tal cuando esto es con las cámaras apagadas? Es un desastre. Súper difícil generar conexión. Aquí es difícil, pero por lo menos nos estamos viendo. Pero cuando las cámaras no se prenden, ¿yo con quién estoy? Ese fenómeno de la conexión humana se da en el ámbito, entre otros espacios, se da en el ámbito del escuchar, de la conversación humana. Pero para eso necesitamos estar. Ahora, hay varios niveles de estar. La virtualidad es uno, pero la presencia es otro. Entonces, como líderes tenemos que distinguir cuáles son los espacios que requieren presencialidad y cuáles son los espacios que requieren virtualidad. Eso no se nos puede olvidar. Señora. Por ejemplo, yo ahí voy a un tema que es que también uno como líder pone unas normas. Por ejemplo, hoy a este taller tenemos que prender la cámara. De acuerdo. Pues, o sea, no es que todos están queridos, no. O sea, es que toca poner las reglas del juego en cualquier cosa. O sea, de verdad que sí, como líderes a veces trata uno, y pienso que lo más importante de todo cuando estamos en esto es definir pues como unos acuerdos y una conciencia en todos estos acuerdos, incluso en el tema de escuchar, en el tema de entregar una información, de recibir esa retroalimentación si uno se hizo entender o no, de esa receptividad que yo puedo tener en el momento en el que yo voy a abordar la persona, sobre todo este tipo de malinterpretaciones que ya sé que no son buenas o malas. Son interpretaciones. Exacto, que uno le está dando, uno no sabe pues como en qué momento está abordando la persona. Claro. O sea, son muchas cosas dentro de la gestión del ser humano
que hay que tener acá. O sea, pienso que los acuerdos son muy importantes y las reglas son muy Sandra. Son reglas demasiado importantes. Pues es que hay que tener reglas, porque mira, si no hay una regla, si no hay como unos parámetros o unos pilares o por lo menos todo lo que, por ejemplo, estaba trabajando a nivel de cultura, todo súper enmarcado, como digo, esta es mi cancha, este es mi juego, en esto me muevo, en esto me acompañan, en esto voy hasta acá, en esto levanto la mano, en esto no. Yo creo que eso es muy importante y uno como líder, exacto. Entonces, hoy las cámaras están prendidas porque alguien nos porque hubo un acuerdo, claro, hubo un acuerdo. Pero mire una cosa que quiero, estoy totalmente de acuerdo contigo, absolutamente de acuerdo. Y hay cosas que se pueden hacer virtuales y hay cosas que no se pueden hacer virtuales. Y como líder hay que distinguir eso. Ahora, ¿todo se puede hacer virtual? Sí, sabiendo que la virtualidad tiene sus restricciones. Yo creo en el contacto humano, Juan. Yo creo en mirarnos a los ojos en algunos momentos. Yo creo que hay conversaciones que son muy distintas en lo virtual a conversaciones muy distintas en lo presencial. A mí me encanta que la virtualidad nos dejó esa enseñanza. A mí me la dejó. Hay cosas que sí se pueden hacer virtual. Hagámoslo virtual o virtual. Uy, pero hay cosas que presencialmente son mucho más poderosas. Entonces, Juan, sin haber recetas en eso, que no las hay, es una reflexión que yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacerse y poder decir en cuáles momentos la virtualidad funciona, pero en cuáles momentos la presencialidad puede ser mucho más contundente. Sandra, y absolutamente de acuerdo. Cuando hay marcos, Ave María, si la cosa nos ayuda. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por aquí había otra Cata, había una Cata con la mano levantada, ¿cierto? Cata Vélez, sí. Cata, ¿dónde está? No, hola. ¿Qué hay? ¿Me escuchan? Sí. Lo que quería decir que otra técnica, pues que no sé si es técnica que posibilita como esa escucha activa es no tener como la respuesta desde antes, o sea, escuchar para entender y no para responder. Súper bonito. Pues que de verdad uno muchas veces lo hace. Total. Esa es un habilitador espectacular también. Yo escucho es para entenderte, no para responderte. Pero aquí Cata se nos mete la cosa que hablamos al inicio y es lo que hemos entendido por liderar, que me parece que abres el espacio lindísimo. Es que para muchos de nosotros liderar es tener la respuesta. El buen líder es el que responde, el buen líder es el que soluciona, el buen líder es el que sabe y muestra que sabe, diciéndole al otro cómo tiene que hacer. Y aquí lo que hay detrás, con lo que estás proponiendo, es que tenemos que revisar, que eso lo vamos a hacer en las 2 horitas que tenemos dentro de 15 días, cuáles son esos mapas mentales, esas ideas, ese imaginario que tenemos de lo que es el liderazgo. Y eso ha cambiado. El liderazgo en eso ha cambiado. Es más, las organizaciones en eso están cambiando. Muchas veces, Cata, ¿quién sobresale en las organizaciones? El que sabe resolver los problemas correspondientes al negocio que nos atañe. El que tiene solución de problemas, es el que va ascendiendo en la cadena alimenticia organizacional fácil, porque tiene respuesta de solución de problemas. Entonces, ¿cuál es mi rol muchas veces como líder? Solucionar problemas. Eso también está cambiando. El líder muchas veces es el que, no tengo ni idea, Cata, ¿tú qué harías? Eso también vale en el liderazgo. Yo sé, pero no te voy a contar mi respuesta. Jefe, ¿qué hago? Yo tengo mi respuesta, cuénteme 3 suyas. Uy, entonces, ¿usted para qué le pagan? ¿Por devolverme la respuesta? Sí, por devolverte el trabajo a ti. Eso se llama una técnica de liderazgo, eso es una herramienta de liderazgo, se llama devolver el trabajo. Tú me haces una pregunta y yo te devuelvo el trabajo. ¿Tú cómo lo harías? ¿Por qué? Porque acuérdate, Cata, que uno de los circulitos de acá es el liderazgo como coach. Y cuando yo estoy en el ejercicio del liderazgo como coach, mi responsabilidad contigo es que tú aprendas, no que yo te diga lo que tú tienes que hacer. ¿Sí? Ahí hay cosas pero tenemos que poder también mirar cuál es el imaginario. Ser líder, ¿qué es? El que responde, el que tiene la respuesta, el que todo lo sabe, el que todo está bien, el que nunca tiene problemas. Yo, ¿cómo le voy a decir a mi gente que estoy triste? ¿Por qué no? Es que yo no puedo a la gente transmitirle el pesimismo. ¿Usted tiene niños o usted tiene adultos?
Es que uno, ¿cómo le va a transmitir a la gente los problemas que hay en la organización? Es que ellos son parte de la organización, ellos no están llamados también a solucionarlos con usted. Entonces, todos al final son imaginarios que tenemos de lo que entendemos por el liderazgo. Eso lo vamos a ir mirando también. Juan, mira, y ahí hay un tema donde, pues claramente lo has dicho todo el tiempo de que no somos, pues cada quien interpreta lo que necesita, pero yo siento que uno como emisor, y por ejemplo yo me ocupo y me encargo en ese aprendizaje de no responder reactivamente. Por ejemplo, yo toda mi vida me he hecho mucho cargo de poder mejorar en ese sentido, de escuchar primero, entender y no tener una respuesta inmediata porque soy muy reactiva, ¿cierto? Entonces, pero sí soy responsable de cómo me interpretan, es decir, me ocupo de eso, es decir, puede que las interpretaciones no son buenas ni malas, pero siento que como es de líder, sí tengo la responsabilidad de que yo como emisora de un mensaje lo modere de alguna manera desde lo que expreso, desde la corporalidad, cuando estoy tratando un tema con una persona. Entonces puede que yo no sea responsable de cómo lo interpretó el que me escuchó, pero yo creo que sí hay una responsabilidad, no en la interpretación que él hace, pero sí en la manera en cómo yo reacciono o me doy el tiempo y emito la comunicación. O sea que de cierta manera sí hay una responsabilidad, ¿no? Total, y por eso, Sandra, este fenómeno del escuchar es una corresponsabilidad entre dos. Es de los dos. No es del emisor y del receptor. Los dos somos igual de responsables en poder definir la interpretación adecuada que necesitamos para poder lograr la acción que necesitamos para cuidar lo que nos importa cuidar. Eso es un poquito como yo lo definiría. La respuesta es claro, del lado y lado. No es ni del uno ni del otro. Lo bonito de esto es no separarlos. El escuchar, el escuchar es el corazón de la comunicación. ¿Qué es comunicar? Alguien dice y el otro interpreta. El otro dice y el otro interpreta. Y después cambia. Yo digo, tú interpretas, yo digo. Ahí estamos en un ejercicio comunicacional. Ahí está pasando la comunicación humana. Es de los dos. Es de los dos. Ahora, me encanta la manera como lo pone ahorita, se me olvidó, se me fue Cata Vélez, ¿sí? Cata. Y es, detrás de muchas de estas cosas hay un imaginario de lo que es ser líder. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el imaginario que tenemos, o individual o culturalmente? Eso lo tenemos que echar una mirada, porque ese imaginario ha cambiado totalmente. El líder hoy en día no es un superhéroe. Es más, se está hablando muchísimo de la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad conecta. ¿Cómo estás? Perfecto. ¿Cómo te fue en la pandemia? Increíblemente bien. Yo no puedo creerlo. ¿En serio? A mí me fue pésimo. Pésimo. Yo la pasé muy mal. A ti perfecto. Todo perfecto. Todo perfecto. La vida perfecta. Todo perfecto. Y todo lo puedes y todo lo sabes. Y nada más que desconecte que eso. Eso no conecta a ningún ser humano. En el liderazgo hay un fenómeno de conexión. Ahora, yo no estoy hablando que todo mal tampoco. Eso no es mi conversación. Entonces, siempre digo que triste. No, yo no estoy hablando de eso tampoco. Pero estoy hablando de que hay un espacio, un fenómeno humano donde los seres humanos nos conectamos. Y yo no me conecto desde es que Superman no conecta a nadie. Superman es un tipo de acero con rayos láser, lo mata la kriptonita y la kriptonita no existe. Que yo le sobro a Superman, Superman lo puede todo sin mí. Yo no soy oferta para Superman. El Chapulín Colorado es el verdadero héroe. Ese sí es un héroe. ¿Ah? Muerto el susto con un chipote chillón, bruto, porque el tipo es más torpe del mundo y la logra. En YouTube, vean a Roberto Gómez Bolaños hablando de lo que el tipo a mí me parece un genio, de la diferencia entre Superman y el Chapulín, y me parece lo más divino del mundo. Yo sí creo, Sandra, que hay un momento en donde tenemos que considerar la vulnerabilidad dentro del liderazgo como un tema central. ¿Por qué? Por un tema de conexión. Ser vulnerable no es ser débil. Ahí hay otro mal entendimiento de la vulnerabilidad. Ser vulnerable es donde los seres humanos nos conectamos. La vulnerabilidad es en el espacio donde yo me conecto contigo. Yo no me las sé todas. Sandra, yo de eso no sé. Cuéntame qué hacemos. Eso conecta. Ahora, si yo nunca sé, pues obviamente no tengo por qué estar en el cargo que estoy. No estoy hablando de esos extremos. Yo me equivoco, yo pido perdón, yo le embarro. Esos espacios de vulnerabilidad generan cercanía, generan conexión.
Si yo en la vida tengo gente a cargo, si yo en la vida ejerzo un rol de liderazgo, yo tengo que saber que eso también está en el menú. Miren, hay una cosa muy bonita. Cuando un cirujano llega a una sala de cirugía, el tipo sabe, independientemente de si le gusta o no, que se tiene que lavar las manos y hacer un proceso de asepsia y antisepsia. Él no dice, uy, no, lavarme las manos, no, eso me da una mamera, yo eso no lo hago, y se va a operar. No pasa de esa manera. Independientemente de si le gusta o no le gusta, él se lava las manos porque sabe que eso está relacionado con el éxito de la cirugía. Cuando un piloto se monta en un avión, hace una cosa que se llama chequeos. Siempre lo hacen y siempre le dice al copiloto tal cosa y revisan entre los dos. Uy, ya llevo 8 horas, yo esto me lo sé de memoria, yo esto no lo hago. No, es que no es si te gusta o no. Es que desde tu rol debes hacerlo. No es discrecional. En el rol de líderes hay cosas que no son discrecionales. Y nosotros a veces las discrecionalizamos. Hay cosas que no son discrecionales. Y eso es parte de lo que tenemos que empezar a mirar. Una que no es discrecional. No podemos ser líderes en juego de víctimas. El victimismo y el liderazgo van por 2 lados distintos. 2, un líder escucha, un líder conecta, un líder genera espacios. Yo valido al otro, el otro no es un bobo que dice cosas. Su interpretación es válida. Ahora, si es equivocada y distinta a la mía, tenemos que conversar para ponernos de acuerdo. El líder conecta. Y en la conexión es donde pasan los fenómenos humanos que permiten los resultados. Nosotros no somos cocodrilos. No lo somos. Hay veces sería muy rico ser cocodrilos, no sé. Sería mucho más práctico. Ay, qué desgaste. ¿Sí? Somos humanos, observadores distintos, cada uno con sus pendejaditas, cada uno con sus verdades y con sus bobadas y con sus buenas cosas y malas cosas. Eso es parte del juego de liderar a otros. Y eso está en el menú. Escuchar, estar presente, el cuerpo dice cosas, las emociones dicen cosas. Mis interpretaciones no son verdades absolutas, importantísimas, son mis interpretaciones, no son verdades. Y validar al otro, legitimar al otro como un interlocutor válido, validar al otro como un interlocutor legítimo. Y ahí aparece este fenómeno que es central en lo que queramos en la vida. Organizacionalmente creo que no hay necesidad ni siquiera de poner lo importante que es el escuchar en todo lo que nosotros hacemos. ¿Cómo vamos hasta acá? Propuesta. Tenemos 2 prácticas. Una, nosotros con nosotros. Si esto les gustó, si esto lo ven aplicable, en el escuchar, aquí está la práctica. Ir más a interpretar cuáles son mis interpretaciones. El que emite y el que recibe, independientemente en qué cadenas, si a mí me están diciendo, yo estoy diciendo, los 2 son corresponsables de que esto funcione bien. Aquí no hay nadie más importante que el otro. Los 2 son igual de importantes, el emisor y el receptor. Y aprender a validar, que no es nada distinto que conversar alrededor de lo que yo te digo y te interpretas. Ahora, como la práctica anterior, contarle al equipo esto antes de empezar a tratar de generar esta práctica es mucho más fácil, porque nos vamos a evitar lo que Oscar nos decía ahorita, no me acuerdo quién era, Andrés, perdón, es que si yo digo esto, creen que yo los estoy insultando y diciéndoles que es que no entienden, ¿no? Si les contamos esto desde el inicio, vamos a empezar a generar una forma de comunicarnos entre nosotros donde validar no va a ser, o preguntar no va a ser invasivo y la gente no se va a sentir mal. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna ceñita? Está chévere, está, a ver, varias preguntas y aquí necesito que todos me hagan una cara o me digan algo. ¿Lo ven práctico? ¿Lo ven aplicable? Totalmente. Sí. Miren, el día que yo les diga algo, un espacio conmigo donde no sea aplicable, ustedes me chiflan y yo no tengo rollo. Por favor, muéstrenmelo. Porque es que esto tiene que ser aplicable. Nosotros tenemos que dejar de hablar acerca del liderazgo y liderar. Hay gente que es muy buena hablando acerca de las cosas. No tiene ni idea cómo hacerlas. A mí me importa es que ustedes las hagan, no que hablemos del liderazgo, sino que hagamos el liderazgo. Y eso solo lo hacemos en temas de aplicación. Primero, compromiso de ir y aplicarlo.
y que en 2 semanas cuando volvamos mi pregunta va a ser ¿cómo nos fue? Y si nadie tiene nada para contar, asumo que no han practicado. Entonces están incumpliendo el compromiso que estamos haciendo. Porque la siguiente sesión no va a ser de conceptos, de prácticas, sino que va a ser de cómo cómo estamos aplicando esto que estamos viendo en los equipos. ¿Qué está pasando cuando le pusieron al equipo las conversaciones de víctima y jugador? ¿Qué ha generado eso? De víctima y protagonista. ¿Qué está generando? ¿Qué reacciones hubo? Lo puse y salió pésimo o lo puse y salió mal. Y solo con la práctica es donde vamos a poder reforzar el aprendizaje. Entonces los invito a que lo pongamos, a que lo practiquemos y a que en la siguiente sesión que vengamos haya elementos para poder hablar de qué pasó, para poder reforzar las prácticas y hacer ajustes entre todos, aprender juntos, porque esto no tiene una sola forma de hacerlo. De pronto la manera como Sandra lo hizo fue espectacular y nos ayuda, o como Alejandra lo hizo, uy, qué buena idea, entonces yo ya tengo más ideas. Eso es aprender juntos. Y esa es la idea de tener esos espacios de 2 horitas de cómo vamos en el aprendizaje. ¿Estamos? Súper. Preguntas, comentarios, reflexiones, dejo el espacio. Tenemos 4 minuticos para cerrar y estar a la hora y ser súper cumplidos en el cumplimiento del tiempo. ¿Alguien, alguna reflexión? ¿Qué se lleva de hoy? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Qué estamos viendo? Cerremos. Muy bacano, pues, chévere. Yo siempre hablo. No importa. Está muy bacano. Está bacano. Chévere. Eso, y eso que no se han dado cuenta que yo soy la que menos, pues, como que he mejorado mi parlanchín. Muy bacano, Sí, muy claro que chévere. nos hemos dado cuenta, Sandri. Sandra, gracias. Juan, más, a mí ¿qué también más? me parece muy, muy bueno. Pues a mí que me gusta estar como en cursos y en este tipo de programas, creo que siempre hay cosas que uno debe aprender y además lo que también hablamos al inicio, ¿cierto? Que esto no solamente se quede en teoría. Yo creo que si hacemos una evaluación de cómo estamos en estos 2 tipos de liderazgo que nos acabas de contar, pues a nivel personal, en mis relaciones personales y en el trabajo, hay mucho todavía que aprender y que poner en práctica, ¿cierto? Y creo que lo más importante es lo que tú decías, ¿qué es lo que practican todos los líderes? Nunca un buen jugador se sienta ya en la barrera a decir, ya aprendí todo lo que tengo que aprender y simplemente espera el partido. Esto es de constancia, de estar todo el tiempo practicándolo y de reconocer que somos aprendices, ¿cierto? Pues de nada nos sirve, cada uno tiene sus conocimientos, su experiencia y cada uno fue contratado porque tiene una habilidad ya desarrollada, pero creo que como equipo tenemos que seguir siendo conscientes que somos parte del equipo, el partido lo tenemos que ganar todos y pues, que debemos estar integrados, sobre todo en este espacio que nos convoca a tener conversaciones diferentes, a tener la valentía de decir las cosas, de decir lo que pensamos, de hacer como públicas o expresar esa comunicación que a veces tenemos interna sobre el otro que no la decimos, ¿cierto? Yo creo que hay muchas cosas acá que nos quedan como tarea y que la responsabilidad de cada uno de nosotros es seguirlo practicando. Totalmente. Y mira, Pau, una cosa, la invitación frente a eso es que esas cosas que a veces no decimos o nos callamos, que nos animemos a decirlas desde la perspectiva de protagonista y no de víctima, y escuchándonos. Y ahí podemos coger las 2 prácticas de hoy. Voy a arriesgar a tener una conversación contigo que no he tenido. Listo, ¿cómo? Escucha, voy a ser protagonista y no víctima. Y 2, te va a escuchar, te va a legitimar. Y desde ahí es muy probable que la conversación salga un poquito distinta. No va a ser espectacularmente diferente, pero es que así es la vida. Uno no puede hacer las cosas solo cuando salgan espectacularmente bien. Hay que ir ensayando y hay que ir practicando, hay que ir aprendiendo. Me encanta, muchas gracias, señorita. Y María tenía por ahí la mano. Que me gustan mucho estos espacios porque lo hacen a uno consciente. Lo que decías ahora, pues claramente no vamos a salir acá pues ya siendo súper protagonistas siempre, ¿no? Todos, como dice Pau, tenemos que aprender muchísimas cosas en la vida personal y laboral, pero seguramente sí vamos a empezar a ser más conscientes de cómo acabo de dar esta explicación y de pronto en la próxima cambiaré la explicación, entonces me parece rico porque lo vuelve uno más, lo incorpora,
como tú decías al fin. Chévere, María, gracias. Muy bien. ¿Alguien más, algo más? Me encantó conocerlos. Yo, Juan Señor, Felipe, claro que sí. muchísimas gracias, hombre, por el espacio. Algo que me llevo de esta sesión es el tema de la comunicación. Siempre nos han enseñado que uno como emisor es el que tiene que poner como la parte asertiva, pero pues no había escuchado como que también tenía la relevancia el receptor. Obviamente lo voy a aplicar porque pues lidero un equipo, pero también tengo un jefe que me lidera. Entonces voy a aplicarlo en ambas partes. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Yo quiero cerrar con una cosa un poquito más radical en esto. Al final, importa 5 lo que usted diga. Lo que importa es que entendía el otro. O sea, el tema, el otro tiene el otro es muy importante. Y yo le digo, yo digo es para que el otro, para que alguien oiga y para que otro haga o para el otro. Yo puedo ser muy bueno diciendo, pero si el otro no está escuchando lo que yo necesito, pues tengo un problema gravísimo. Demasiado Me encantó eso, Juan. Total. Me encantó conocerlos. Invitación a que hagamos, nada de esto hace daño, nada de esto daña a nadie, entonces practiquen, miren, pongan conversaciones con invítenlos a ser parte de esto desde ya, porque si ellos son parte, sus equipos, de esto, el proceso de acelerar estas prácticas va a ser mucho más rápido. Si yo lo hago solito, yo con yo, me demoro un poquito más, pero si desde el principio invito al equipo, vengan, víctima y jugador, ¿qué es esto? Vamos a ser víctimas, vamos a ser jugadores, perdón. No, entre nosotros avisémonos y mostrémonos cuando estamos teniendo prácticas de víctimas y eso va a generar una dinámica de aprendizaje y de práctica totalmente diferente. Nos vemos dentro de unas 2 semanitas. Muchas gracias. Muy rico haberlos conocido. Les mando un buen final de día para todos y estamos en contacto. Gracias. Feliz año nuevo. Gracias. 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 Juanfe, mil gracias. Ani, a ti. Estoy acá babiada con toda esta información. Es como, pucha, retomarla y llevarla al día a día definitivamente. Esto, chévere. Muchas gracias a ti. Hablamos en estos días y cualquier cosa que necesites estoy atento. Súper. Gracias, Juanfe. Feliz abrazo. resto de día. Chao, chao.